En este video exploraremos la vida y el trágico final de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos adentraremos en la vida y los eventos que llevaron a la trágica conclusión de uno de los personajes más oscuros de la historia, Joseph Goebbels, el genio detrás de la maquinaria de propaganda nazi. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestro contenido histórico. Comencemos. Para entender la tragedia de Goebbels, debemos remontarnos a sus inicios. Nacido en un periodo de agitación en Alemania, su ascenso político estuvo marcado por la radicalización política y el surgimiento del partido nazi. Veamos cómo este personaje influyente se convirtió en el maestro de la propaganda nazi. Para entender la tragedia de Goebbels, debemos remontarnos a sus inicios. Nacido en un periodo de agitación en Alemania, su ascenso político estuvo marcado por la radicalización política y el surgimiento del partido nazi. Veamos cómo este personaje influyente se convirtió en el maestro de la propaganda nazi. Nacido en 1897, Joseph Goebbels se unió al partido nazi en 1924, convirtiéndose en un leal seguidor de Adolf Hitler. Su habilidad en la propaganda lo catapultó al papel de ministro de propaganda del Reich en 1933. Goebbels desplegó una maquinaria de propaganda sin precedentes, utilizando técnicas para manipular la opinión pública y difundir la ideología nazi. Su papel fue crucial en la persecución y propagación del antisemitismo. La habilidad de Goebbels para manipular la información fue extraordinaria. Desde discursos apasionados hasta la creación de imágenes impactantes, su maestría en la propaganda contribuyó a la consolidación del poder nazi. Veamos cómo moldeó la narrativa del Tercer Reich. Con la llegada de las fuerzas aliadas en 1945, el Tercer Reich colapsó. Hitler se suicidó el 30 de abril, marcando el comienzo del trágico final para Goebbels y su familia. El colapso del Tercer Reich fue inevitable y la situación se volvía desesperada. La noche del 30 de abril de 1945 marcó un punto de inflexión. Mientras las fuerzas aliadas se acercaban, la tragedia personal de Goebbels y su familia alcanzó proporciones inimaginables. En un acto desesperado, Joseph y Magda Goebbels decidieron seguir el camino de Hitler. Tomaron la trágica decisión de suicidarse y antes de hacerlo, envenenaron a sus 6 hijos con cianuro. La desesperación y el miedo marcaron la última noche de los Goebbels. La decisión de poner fin a sus vidas y las de sus hijos dejó una cicatriz indeleble en la historia. Veamos cómo se desarrolló esta tragedia personal en medio del caos del final de la Segunda Guerra Mundial. La tragedia de Joseph Goebbels no solo marcó el fin de un régimen, sino también un recordatorio sombrío de los peligros de la propaganda y la ideología extremista. La noche del 30 de abril de 1945, en el búnker de Berlín, marcó el capítulo más oscuro en la vida de Joseph y Magda Goebbels. La desesperación y la incertidumbre se apoderaron de ellos mientras la realidad del colapso del Tercer Reich se volvía ineludible. Joseph, el ferviente seguidor de Hitler, y Magda, su esposa leal, y al igual que su esposo, fanática de Hitler, se encontraron en una encrucijada. La derrota era inminente, la destrucción de sus sueños y la incertidumbre del futuro pesaban sobre sus hombros. En esos últimos momentos, el tormento psicológico de la pareja era palpable. ¿Deberían enfrentar juicio por crímenes de guerra o deberían elegir un destino más sombrío? La duda se apoderó de ellos. El amor por sus 6 hijos también pesaba en su decisión. El dilema moral de privar a sus propios hijos de la vida, una elección insondable. Ellos, que alguna vez fueron la personificación de la familia perfecta, ahora enfrentaban una decisión impensable. El amor paternal y maternal chocaba con la realidad de la derrota.
Las lágrimas caían mientras contemplaban el futuro sombrío que les aguardaba. En esas horas finales, la desesperación y el miedo teñían su amor por sus hijos. El búnker, antes el refugio de Hitler, se convirtió en un escenario de despedidas amargas. Joseph y Magda enfrentaron la realidad de que sus ideales y su lealtad los habían llevado a un callejón sin salida. En un acto desesperado, tomaron la decisión de seguir los pasos de su amado líder, Adolf Hitler. Decidieron suicidarse, y lo que es aún más inimaginable, decidieron que también sus hijos debían morir. Enceguecidos por la ansiedad y con la razón extraviada, Joseph y Magda todavía poseían acceso a algunas armas, pero decidieron que, para sus pequeños hijos, en vez de balas, sería cianuro. Decidieron envenenar a sus propios hijos antes de enfrentar ese destino oscuro. La decisión, sin duda, no fue tomada a la ligera. El tormento emocional, la incertidumbre y el amor inquebrantable por sus hijos se entrelazaron en una tragedia insondable. Las últimas horas de los Goebbels estuvieron marcadas por el peso de la historia y el precio personal de sus elecciones. Sin duda, la dolorosa agonía que debieron sufrir sus 6 pequeños hijos como consecuencia de la ingesta de cianuro debió haber sido otro clavo encendido en su delirante pensamiento. Esa fue la última equivocación de los Goebbels. El 1 de mayo de 1945, los cuerpos de Joseph y Magda Goebbels, junto con los de sus 6 hijos, fueron encontrados sin vida en el jardín del búnker. Esta tragedia, que puso fin a una familia y a una era, sigue siendo un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llevar la desesperación y la lealtad ciega. Los Goebbels, que alguna vez fueron arquitectos de la maquinaria nazi, terminaron sus días sumidos en la desesperación y la tragedia. Un final oscuro para una familia cuya historia está marcada por la crueldad de la guerra y las decisiones impensables tomadas en sus últimas horas.